tema, ¿no? No estamos teniendo un buen sistema. Ya, entonces, eh, les rogaría nuevamente que podamos, digamos, ver a qué nos induce este tema, esta presentación. Hay mucho que hablar de esto, ¿no? Me gustaría, digamos, que ustedes en este proceso vayan analizando y reflexionando. ¿Qué podemos sacar de productivo de esta presentación? Adelante, profes. Tengo un chat. Mire, muy bien, profesor Mary, se entiende que tiene alguna dificultad. A ver, ¿alguna profe? ¿Quién estamos? ¿Con la profe Hortensia, si no me equivoco? Ahora Sí, sí. Licen. Adelante, profe. Bueno, yo creo que eh, mediante la presentación, ¿no? De la música o de la canción en lengua originaria, bueno, un aspecto muy importante siempre, yo creo que es rescatar, ¿no? Rescatar siempre y también hacer el uso de nuestra lengua originaria, ya que lamentablemente poco a poco muchos ya no lo vamos utilizando, ¿no? Hasta a veces, bueno. ¿Por qué será, no? ¿Por qué será ese fenómeno que ya no lo utilizamos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el factor? Bueno, yo creo que esto se debe a que tampoco motivamos, por ejemplo, yo creo que es motivarles, ¿no? En las clases también, yo creo que es muy importante, viendo también el contexto, viendo la situación de cada estudiante, o sea, qué lengua utilizan, entonces yo creo que debemos trabajar, ¿no? De esa manera, seguir motivando al uso de la lengua originaria, ir utilizando tal vez con dinámicas, con juegos, ¿no? Entonces, cosa que el estudiante también en su lengua materna, aprende mejor, entiende mejor o se expresa mejor que en su segunda lengua. Muy bien, muy bien. Exacto, ¿no? Usted lo ha dicho muy excelentemente, aquello cuando dice, el niño aprende más, se expresa más cuando hace uso de su lengua. Y muchas veces nosotros como docentes, quizás algunos o muy pocos, estamos permitiendo aquello. Desde luego que sí. Entonces trata de esto, ¿no? De seguir valorizando nuestra cultura, nuestras canciones, nuestras tradiciones. Perfecto, profe Hortensia. ¿Alguien más? Algo más que rescatar. Profe Anabel o profe Lucy. Estamos muy poquitos esta noche. Profe Lucy, le escuchamos. Bueno, licenciado, respecto a lo que decía mediante, yo puedo dar mi opinión que a través de la música a veces los niños aprenden mucho más fácil, ya que, por ejemplo, aquí en el contexto Aymara hay cancioncitas, por ejemplo, los números que hay en Aymara, entonces de esa manera los estudiantes aprenden con más facilidad. Ahora también tenemos que tomar en cuenta que la inculcación de lo que es de la lengua originaria es principalmente dentro del hogar, ya que si en una familia se habla lo que es el aymara o lo que ha hecho cualquier lengua originaria, ¿verdad? El niño con más facilidad pues va aprendiendo. Y si en la casa no, entonces, esto yo pienso que debe partir desde el hogar. Bien, un aspecto que hay que rescatar, dicen, hay que partir desde el hogar. Si en el hogar nosotros no hacemos uso de nuestra lengua, pues esto se va a ir eh, perdiendo, ¿no? Tenemos que establecer ciertamente algunas políticas lingüísticas en el seno familiar. Esto también es importante porque de alguna otra manera va a coadyuvar a que nuestros sucesores
tengan que seguir apropiándose de nuestra lengua, ¿no? En algunas familias, quienes son netamente quechuas o aymaras, pues van inculcando, ¿no? Esto de la lengua. Siempre les hablan día a día, hora a hora, que es importante, digamos, para ellos, uno, por el aspecto comunicativo, ¿no? Quizás esto de seguir manteniendo viva la lengua, quizás no esté, pero implícitamente sí, ¿no? Porque hay algunos contextos que son cerrados en su idioma, en su comunicación, ¿no? Y ellos, bueno, lo hablan así, pero no están tomando en cuenta lo que eh, en bien académicamente nosotros propendemos, ¿sí? Muy bien, entonces también había que rescatar algo. Miren, por la presentación que hace, a mí me llamó la atención lo siguiente. Los personajes quienes están, digamos, en esta presentación son extranjeros. ¿Y cómo es que los extranjeros gustan, se deleitan de estas canciones, se deleitan de estos instrumentos? En cambio, nosotros estamos aquí en estos últimos momentos luchando por querer aprender, por querer revalorizar, eh, por querer, digamos, que esto de nuestra lengua, de nuestras costumbres, nuestras culturas, todavía vayan, ¿no? Con nuestros semejantes. Pero en cambio los extranjeros, uy, ¿cómo lo ejecutan, no? Ese japonés, por ejemplo, cómo canta en quechua. Si no lo hace, digamos, excelentemente, pues miren, todavía nosotros nos lleva, nos lleva a la delantera, como se puede decir. A mí en muchos aspectos me lleva a la delantera. Yo no sé ejecutar, digamos, el charango, pero miren, el japonés ya sabe, ¿no? Como dicen los carcas, hay una entrevista de, de los carcas. Gonzalo Hermosa dice, charangueros hay a patadas, dice, charangueros hay a patadas, pero charanguistas muy pocos, dice, ¿no? O sea, se refiere al integrante de este grupo, que él lo ejecuta muy bien, ¿no? Y todo un extranjero que, ucha, lo hace el charango hablar, como se dice, ¿no? Entonces, miren, hay ciertos aspectos que hay que rescatar también para que nosotros vayámonos como, esto también unos 7 ¿no? Cuenta como para rescatar. Decir algo, para presentar la temática del día de hoy. ¿Algún complemento más, profes? ¿Tenemos, no tenemos? Muy calladitos las profes, ¿no? ¿A qué se deberá ese silencio? ¿Será miedo? No creo. ¿Qué dicen, profes? Parlaricuchar y ya. Bien, la temática de la semana 3 trata de el análisis de producción. Ya hemos hablado de lo que son las producciones orales, ¿no? En este caso estamos rescatando lo que es las canciones tradicionales, que seguramente en la presentación desde el día de mañana vamos a ver algunas canciones también que ustedes sí lo conocen, ¿no? Entonces trata de esta temática ahora, de hacer un análisis de producción escrita, del desarrollo de la producción escrita en lengua originaria y partiendo siempre del habla, ¿no? Por ejemplo, en esta temática vamos a ver y vamos a hacer también una reflexión, vamos a hacer un análisis como maestros, cómo estamos llevando adelante los procesos educativos a través de las producciones escritas, particularmente en lo que es la lengua originaria, tomando en cuenta, desde luego, los contextos en el que se encuentran. Hay profes que son del contexto aymara,
y también del contexto quechua. Pero en este campo, ¿cuál es la invitación, cuál es la motivación que nos hace para hacer producciones escritas? Desde luego, sin más, ni más que decir, vemos de que no tenemos una producción escrita así como en el Perú, en el Ecuador se llevan adelante. Estamos escasos de lo que se llaman estas producciones escritas, ¿no? De la misma manera, vamos a reflexionar cómo nuestros estudiantes, algunos que hablan muy bien el lengua originario, ya sea aymara o quechua, cómo están contribuyendo, de qué manera ayudan a los compañeros en la producción de textos, ¿no? Tomando en cuenta siempre de lo que son sus necesidades, los intereses, en algunos casos hay inquietudes. Si el estudiante se siente estimulado, pues también va a tener que proceder de esa manera y tratar de coadyuvar con su similar, ¿no? Entonces, también partamos de esta reflexión, ¿sí? Entonces, trata de hacer un pequeño preámbulo, o estoy haciendo un preámbulo, una introducción a lo que es la temática en sí, ¿no? A ver, este y muchas temáticas que se encuentran en el diplomado siempre hacen referencia a la valorización, a la recuperación de lo que es el idioma, ya sea de manera oral y ya sea de manera escrita. Y creo que en esa dinámica nos estamos encontrando para poder apropiarnos de lo que es la modernidad, al mismo tiempo de lo que es la tecnología, ¿no? Entonces tenemos que también poner eh, en boga lo que es la tecnología para llevar adelante y hacer conocer nuestros conocimientos ancestrales a través de estas herramientas digitales, ¿sí? Bien, no sé si hay algo que, bueno, destacar, profitos. Adelante, para pasarnos a lo que es la siguiente diapositiva. Bien, en esta temática, o en esta temática, desde luego que sí, valga la redundancia, vamos a partir más que todo por la recuperación de la lengua escrita. ¿Cuánto tiempo, digamos, lo hemos dejado de lado esto de poder escribir en nuestra lengua? ¿No? Desde luego también, ¿qué estamos haciendo dentro del aula, no? A ver, como maestros, ¿con cuánta producción escrita contamos en el aula? Ustedes que son maestros, maestras, también conocen de aquello, ¿no? ¿Cuánto de material escrito tenemos? ¿Tendremos a nuestro alcance ciertos documentos, ciertas literaturas, profes? Alguien que pueda mencionar un texto, un libro que esté netamente de interés de los niños en quechua. ¿Tenemos? No tenemos. ¿Qué dicen, profes? Quizás en nuestras escuelas, si en algún momento de eso se ha optado, digamos, por textuar nuestras aulas, ¿no?
como iniciativa de algunos maestros se había textuado, ¿no? No sé si alguien todavía ha percibido aquello hace años atrás, cuando estaba incursionando lo que es la educación intercultural bilingüe. Los famosos asesores pedagógicos nos decían, ¿no? Hay que textuar, ¿no? En lengua originaria, y nos hacían poner eh, ciertos carteles a las puertas, a las pizarras y todo aquello. ¿Qué experiencia hemos tenido acerca de ellos? Si alguien nos puede compartir, profe. ¿No hay experiencias? Licen, ¿Eh? bueno, trabajando lo que es lengua, bueno, mi persona trabaja con el, bueno, lo que yo realizo, entonces, ya vamos a una experiencia bien bonita. eh, entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue que mis estudiantes vayan entrevistando a sus abuelitos, ¿no? A ¿Ya? sus abuelitos, abuelitas, ya, ¿no? Los que de tercera edad, que eso no es cierto, y quienes, la verdad, relatan cuentos bien bonitos, cuentos, leyendas, también mitos. Entonces, lo que hicieron ellos fue entrevistarlos y grabaron, ¿no? Con su celular, todo aquello. Algunos solamente grabaron audio y otros video. Y a ello, ¿qué es lo que hice? Bueno, lo que mis estudiantes hicieron su producción, o sea, la producción escrita, y eso ellos van teniendo en sus cuadernos. Entonces, yo creo que de alguna u otra manera, bueno, mis estudiantes han ido rescatando, ¿no? Acontecimientos que pasaron hace muchos años. Ya. Sí, desde luego, ¿no? Es una estrategia también de poder grabar y escuchando podemos extractar, ¿no? También es una estrategia muy buena que sí ha dado resultados. Pero ahora si nosotros nos vamos a lo que, bueno, estábamos compartiendo es el, el textuar las aulas. ¿Cuál será el propósito, no? ¿Cuál habría sido el propósito de textuar las aulas? Hasta ahora lo tenemos todavía textuado en nuestras aulas. Si alguien nos puede decir cuál es el fin, cuál es el propósito de esto, de textuar mm, las aulas. Licen, yo creo que el propósito de textuar el aula siempre va a ser que el estudiante, a través de la lectura o viendo los cuadros didácticos, todo aquello, de alguna u otra manera va aprendiendo, ya sea en castellano o en lengua originaria. Se va realizando tanto adivinanzas, también adivinanzas, trabalenguas. Hay cuentos cortos que se pueden realizar o que se realizan también, lo que es en quechua. ¿Y qué es lo que se trabaja? Bueno, con la utilización de cuadros, bueno, de didácticos, ¿no? Que utilizamos en el aula, es para que los estudiantes a través, o sea, van viendo y también van pues ellos fortaleciendo sus conocimientos en cuanto a la escritura. Si bien sabemos, muchas veces la pronunciación puede ser más fácil por decir, ¿no es cierto? Pero la escritura es un poquito complicada, se podría decir, de lo que es el idioma quechua. Desde luego que sí, ¿no? Desde luego que sí. Muy bien, yo creo que como recurso pedagógico, el textuar las aulas nos lleva a aquello, nos induce a saber cómo podemos escribir o cómo está escrito,
¿no? Eso dentro de las aulas es válido, desde luego. Pero quizás en el aspecto cultural, en el aspecto del rescate de nuestra cultura casi no se toma mucho en cuenta, ¿no? Sino más bien esto dentro de las aulas hace de que nosotros podamos ver cómo se escribe punku, ¿no? Para el niño sabemos que la puerta es punku, ¿no? Sabemos que afuera es jawa, adentro es uku. Para él eso es indiferente, ¿no? Pero ahora, como usted dice, profe, cómo se escribe, uku, por ejemplo, cómo suena, cómo se van formando estas grafemas, ¿no? En cada una de estas palabras, ciertamente un grafema hace la diferencia de otra. Entonces, ahí van marcando ciertamente algunos límites, ¿no? Y esto en lengua quechua y como en el aymara, por ejemplo, un grafema, un sonido, eh, por la no emisión correcta de un determinado sonido tiene otro significado, ¿verdad? Entonces es importante esto también hacer un análisis metalingüístico, ¿no? Por eso es que hoy, a ver si el tiempo nos alcanza, vamos a ir dilucidando aquello. A ver, ingresaron nuestros buenos compañeros Efraín y la profe Rosemary. Alinchisi y cacho, tata Efraín, mamá Rosemary y Mainaya. Maipica Sanquicha. Maimantazi Corimo Sanquicha. Palarimuich, mamá Rosemary. Y achach Efraín. Nada, no se animan, ¿no? Ya. Ya vamos a ir participando para el cierre, ¿ya? Vamos a ir participando. Vamos a hablar de lo que es la educación y la escritura de las lenguas originarias en Bolivia, haciendo una rememorancia de lo que fue nuestra historia educacional. Esto, bueno, se trasunta por más de, quizás en la era republicana, por más de 80 años, ha sufrido algunos cambios, ¿no? Incluso tomando en cuenta de la época colonial, cómo todavía hasta el momento se sigue manteniendo nuestra lengua, algunas tradiciones orales y también algunos legados que nuestros antepasados nos habían dejado, ¿no? Y todavía se sigue manteniendo. Ya, a ver, lo primero que podemos